Henry Cucalón es un abogado y político ecuatoriano con amplia experiencia en el sector público. Ha ocupado cargos como asambleísta, ministro y ha sido candidato presidencial. Se caracteriza por su pensamiento crítico, su pasión por la lectura y su interés en el debate democrático. Pese a todas las adversidades, pese a todas las etiquetas que pueden existir, personas que creen que están no para ser forjadas por la historia, sino para forjar su propia historia. Espera, ya sé lo que piensas. Otro podcast. Pero te prometo que este es diferente. Vimos una oportunidad que no estaba siendo tomada en cuenta y la tomamos. Nuestras historias son especiales y merecen ser contadas. Esta historia empieza contigo y queremos que tú seas parte del todo el trayecto. Suscríbete y sé parte de una conversación fuera del ordinario, porque aquí hacemos más. Henry, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Me da mucho placer poder conversar contigo hoy. El gusto es mío. Gracias por la oportunidad. Generalmente te conocen bastante por la trayectoria política, o al menos en la actualidad. Sin embargo, me gustaría primero empezar conociendo a la persona. Me gustaría conocer cómo ese Henry, quizás de 15, 18, 20 años, cuando estaba empezando sus primeros pasos, cómo se decidió primero por el derecho, que entiendo es la rama académica que sigues, pero luego cómo se decide por la pasión hacia la política. Bueno, como todo adolescente, muy querido por la familia, con las complejidades propias de un adolescente en la década de los 80, como yo digo. Mi vocación por el derecho no fue la primera. A mí siempre me gustó la economía y la historia. El derecho como justicia, sí. Pero yo desde muy chiquito leía. Pero no leía todo lo que me ponían en la escuela, en el colegio, sino que leía otras cosas. Me gustaba mucho lo que eran las biografías, me gustaba mucho el acontecer nacional, me devoraba los periódicos desde que tenía 8 o 9 años, la revista Vistazo, me acuerdo mucho de eso. Entonces, la lectura me hizo tener algunas preocupaciones. Más allá que me encantaba jugar pelota, iba al Estadio Modelo a ver la tripleta, desde la B, Emelec a las 4 y Barcelona a las 6, con la espalda pegada al cemento donde arriba estaban las cabinas de radio. Ya alrededor de los 12, 13 años tuve mucha pasión por la música, pese a que no toco ningún instrumento, pero me fascina. Paso todo el día con acordes en la cabeza, todo el día. Todo lo veo en función de letras de canciones, de bandas, y mucho el tema de la historia, la economía y la política. Ya cuando después que me gradué del colegio tuve que comenzar a trabajar porque necesitaba para poder comer, para poderme comprar un hot dog en la esquina. Mi primer trabajo fue en el Banco del Pacífico de ayudante de bóveda. Me inscribí para estudiar economía, me gustaba, pero tuve muchas dificultades con el tema de los números, con las matemáticas, que yo nunca he sido muy bueno. A mí me encanta la economía como una ciencia social. De hecho, la economía es política pura, por así decir. Me encantan temas macroeconómicos, deuda externa, etc. Y en el interín, que siempre me gustó el derecho por la política, después me involucré al derecho, siempre con un tema. Más allá del tema de la justicia, a mí siempre me interesó el derecho público. Todo lo que giraba en torno, no al derecho comercial, derecho de instituciones, el derecho público, derecho constitucional, derecho a todo lo que es económico, economía política, derecho constitucional, administrativo. Esas eran las ramas que me interesaban. La otra parte del derecho, el de los contratos, etcétera, lo aborrecía, por así decir. Así que ese fue mi paso, entregamos, entre la adolescencia y la toma de la decisión de entrar a estudiar finalmente Derecho, que es donde me licencié primero en Ciencias Políticas, ¿no? Que es el título que yo más me siento orgulloso. De los que tengo, que títulos hay para regalar, todo el mundo los tiene. Hay una fiebre por títulos, no de formación, no de preparación. Y yo me he tratado de preparar constantemente. Pero el que más yo miro así, se me salen ahí la emoción, es mi título de licenciado en Ciencias Políticas. Y quizás esa pasión por ese derecho público, las instituciones en general, ¿hubo algún momento anecdótico durante esa etapa de formación o algo que hizo que finalmente se diera cuenta de que eso es lo que más le gustaba?
Bueno, sí, cuando estábamos en la universidad y muchos compañeros se acuerdan de eso. Yo entré un poquito mayor que mis primeros compañeros. Yo entré a primer año a los 21 años porque tuve que trabajar al principio. Yo estaba mentalmente muy politizado. Entonces yo tenía o llevaba los temas de la política nacional a las clases y creía que las campañas en la Universidad Católica era muy política, las elecciones. Yo utilizaba reglas de la política general. Está además decirte que fracasaba, pues, ¿no? Y yo quería que la universidad y que la asociación y que el grupo político que estamos acá, pronunciamientos de la realidad nacional, de la política, inclusive marchar en el buen sentido de la palabra, opinar. Queríamos a los 20, 21 años querer hacer lo que ahora es muy común, que jóvenes tengan espacios en los medios de comunicación, que eso no existía en el buen sentido de la palabra, o sea, poder opinar, ser actor de un proceso, poder conocer inclusive a los políticos de cerca. Ahora es todo mucho más fácil, pero antes no era así, no había un contacto tan directo. Entonces, eso la gente siempre se acuerda de que yo tenía esas visiones, esas tácticas un poco anticuadas, si cabe el término. Y segundo, que claro, al principio comenzamos a trabajar y teníamos que hacer mucho derecho en el tema de los, digamos, derecho comercial, derecho bancario, etcétera. Pero siempre mis compañeros sabían que eso no era lo mío, que yo tenía que llegar al tema del derecho público, de defender el interés general, que mi cliente, si cabe la palabra, sea el ciudadano, sea el pueblo, sea las instituciones, si cabe la palabra. Y siempre ese fue el tema, y por eso a veces me molestaban de que yo sacaba mucho mejores notas en temas como derecho político, derecho internacional, y que otros temas no me llamaban digamos, la atención. Pero sí, en esa etapa, y lo estamos recordando en el aniversario de la universidad, yo siempre supuse que el sistema, yo no provengo de una familia de abogados ni de políticos, si uno hace lo correcto, si se prepara, el sistema mismo canaliza las oportunidades, y yo soy un beneficiario de la igualdad de oportunidades, porque el sistema funciona a la perfección, y un profesor mío me llevó justamente, mi primer trabajo público fue porque un profesor mío, del cual yo no era ni vecino, ni socio, ni familia, ni compadre, me llevó para que trabaje con él. De aquella época, probablemente décadas de los 90, me imagino, a la actualidad, seguramente hay cosas que han cambiado. Sin embargo, debe haber algo que sienta que permanece, al menos en el ámbito público, político del Ecuador. Algo que quizás o le moleste o le gustaría cambiar. En lo positivo, la marca que yo tengo por el cual yo me hice abogado es la igualdad ante la ley. No creo que nadie está por encima de ella. Igual ante Dios. ¿Y por qué me hice político y mi pasión por la política? Por la igualdad de oportunidades. No creo en el igualitarismo, ¿eh? Esa es otra cosa. Sí creo en los principios que todo el mundo tiene la oportunidad de tener el mejor de los destinos. Así que por eso me vinculé al tema político. Y con los años he venido desarrollando aún más esos conceptos. Antes los tenía un poco más etéreos, después me formé mucho por autopreparación desde hace muchos años. Y así como he cometido muchos errores, evidentemente, y tuve una adolescencia compleja como todas, a partir de los 25 años estoy muy orgulloso de una serie de decisiones que tomé que creo que en el activo de mi vida me han ayudado mucho más. Una de esas fue esta primera oportunidad de trabajo que hizo que me traslade a la ciudad de Quito muy joven, 24, 25 años, que fue un cambio radical para mí. Mi mamá acaba de enviudar muy poco tiempo antes, tuve que dejar sola a mi madre con mis hermanos menores, pero yo sentía que la mejor manera también de ayudarlos a ellos, no solamente con oportunidades laborales y obviamente que se sientan orgullosos de quién era yo, era que tenía que tomar decisiones. Yo en ese sentido he tomado muchas decisiones en mi vida arriesgadas, no todas han salido bien, ¿ya? Pero las he tomado. Yo jamás he sido una persona en ese sentido indecisa, soy una persona que toma decisiones. Quiero entrar un poco a esa última parte, esa parte de tomar riesgos y esa parte también de querer salir adelante. Mencionaste hace un momento que tu familia no eran abogados, no eran políticos. Sin embargo, se puede decir que empezaste de cero y quisiste hacer una carrera sobre aquello. Y sobre todo, también sacaste a la familia adelante. Y eso me resuena
porque también creo que resuena con muchos ecuatorianos en general el día de hoy. Porque las oportunidades muchas veces, como yo las veo, pueden ser difíciles de encontrar. Y siempre hay que buscarlas y hay que crear las oportunidades, pero muchas veces nos hace falta quizás dar ese saltito de riesgo para hacerlo. Sin duda alguna. Así como admiro muchísimo las personas que han sido forjadas con talentos naturales del derecho natural, como por la condición entre las cuales se desarrollaron, pero tienen un compromiso con la sociedad. Eso me gusta mucho. Por eso soy fanático de los Kennedy. Tenían todo, pero sentían que tenían un compromiso con la sociedad. Evidentemente siento mucha pasión por los self-made man o woman, los hombres y mujeres que se hacen a sí mismos pese a todas las adversidades, pese a todas las etiquetas que pueden existir, personas que creen que están no para ser forjadas por la historia, sino para forjar su propia historia. Le tengo igual de respeto a las dos. Yo soy del segundo grupo, evidentemente. Así que nunca he querido que las circunstancias de nacimiento, entre otras cosas, sean las que forjen mi forma de ser, etc. Así que siempre he tratado de luchar por eso. Esa es una de las cosas que me hizo involucrar en lo público, porque creo que hay muchas vías para poder ayudar. Muchas, no hay una sola, no hay un monopolio, pero en mi visión, la mejor manera de aportar para que la vida de la gente cambie, en la que yo pueda ser más útil, no digo que no hay otras, hay muchas otras, era a través del servicio público. Pensé que era la manera de hacerlo de mejor manera, de retribuir las oportunidades. Por eso yo siempre me he rodeado de gente joven, porque siento a sí mismo que tengo que dar las mismas oportunidades que de una u otra manera yo recibí, ¿no? Voy a volver a hacer una pregunta sobre este tema, sobre todo porque me resuena. Creo que mi camino ha sido bastante parecido, en el sentido de que he tenido que ganarme las oportunidades al respecto, y creo que ese camino es el de muchos jóvenes en la actualidad. Y en este momento siento que puedo ser al menos el portavoz para preguntar y pedir un consejo. ¿Qué podríamos hacer nosotros, o qué cualidad o habilidad deberíamos apuntalar más para justamente salir adelante? No renunciar jamás a ese sueño. Y entre ese sueño, si algo marca la diferencia ahora, es una mezcla entre persistencia y disciplina. Hay gente que nace con muchísimos talentos, bien por ellos. Tienen inteligencia primigenia, pero no son disciplinados. Y eso que tú revisas ahora todos los libros sobre ese tema, te dicen, lo que ahora más vale es la disciplina. La disciplina es lo que te propones académicamente. Con disciplina no digo portarse bien, estar así. No. Es la consistencia, es la constancia, es la disciplina. Ser metódico en la consecución de las que son tus metas. Hay gente que tiene metas de carácter económico, me parece muy bien. Hay gente que tiene metas de carácter académico, de todo orden. Artista, de lo que sea. La disciplina. Si a mí en algo me ayudó no ser una estadística, es la disciplina. Y en esa disciplina yo le debo un tema de... Yo siempre separo lo que es la preparación de la instrucción. La instrucción es la que todos hemos recibido. El jardín, la escuela, el colegio, universidad, posgrado. Instrucción. Y muy bien que la tengan. La preparación para mí es un tema que nace de la voluntad. Es un tema adicional. Tú te preparas para algo. Te preparas para ser un gran artista, para ser un deportista, para ser un gran profesional, para ser un gran político, para ser un gran empresario. Pero eso es todos los días. Con los años me encontré que mi mayor responsabilidad era prepararme para poder hacer bien las cosas. Y eso es un tema que no tiene una calificación de un profesor. ¿Ya? Ese es tuyo. Siempre cuento, y la gente que ha trabajado conmigo, que los quiero muchísimo y me acuerdo siempre, la disciplina que yo tenía. Leo mucho en general, de todo, ¿eh? No crean que leo solamente de leyes. Pero mi equipo sabía que para mí, y lo guardo hasta ahora, tengo muchísimos años, desde que estaba, después de la universidad inclusive, de que, por ejemplo, yo los domingos, para mí, de 5 a 10 de la noche es sagrado prepararme.
Estudiar los proyectos de ley, estudiar los temas que teníamos que tratar en el municipio, que muchos años trabajé en el municipio de Guayaquil, no solamente cuando he estudiado las maestrías, prepararme para las entrevistas, para saber cómo iban a ser mis ponencias, mis discursos. Sagrado, cualquier persona que me llamaba de 5 a 10 de la noche los días domingos lo declaraba enemigo nacional, por poner un ejemplo. ¿Eso, alguien me obligaba a hacer eso? No, era mío, tenía que prepararme. Pongo otro ejemplo. Como te he contado a lo largo de este diálogo, mi preparación es mucho en el derecho constitucional y político. Yo sabía de derecho penal lo que me dio la universidad, pero no fue mi especialidad. Bueno, en los 8 años que fui legislador teníamos que estudiar muchísimas reformas penales. Nunca en mi vida había leído tanto. Había leído como que si fueran exámenes. ¿Para qué? Para tratar de representar la mejor manera, para no hacer el ridículo, para estar a la altura de esta conversación, de este debate, para saber aportar. Porque en el Congreso iban los mejores profesionales de derecho penal, iban los decanos de las universidades públicas y privadas, iban a las comisiones, iban a los plenos. Y yo no podía desentonar. Entonces me preparé voluntariamente para saber mucho de teoría penal. Ese es un tema de voluntad. Por citar un ejemplo que tiene que ver conmigo. Bueno, esto yo lo puedo reflejar en cualquier actitud de la vida que tengan ustedes. Jóvenes y los no tan jóvenes. Ahorita, gracias a Dios, la expectativa de vida se ha ampliado enormemente. Señores, disciplina, constancia para conseguir los resultados. Es lo único que yo puedo dar como criterio. No sé si es un consejo. A mí me ha servido mucho ser un tipo disciplinado. Adentrémonos un poco justamente en esa área del derecho constitucional. Vamos a ampliarlo un poco más. Y más que constitucional, creo que me interesaría saber su opinión en el tema de la institucionalidad. ¿Cuál es el diagnóstico que puede dar sobre la institucionalidad de Ecuador? ¿O qué le gustaría mejorar en ese aspecto? La institucionalidad es la clave del desarrollo de un país. Parece una entelequia jurídica, institucionalidad. Señores, sin institucionalidad no hay nada. Sin el respeto a las reglas no hay nada. Sin orden no hay progreso. Seas de derechas o seas de izquierda, seas conservador o seas liberal, seas demócrata cristiano o seas socialdemócrata, es lo mismo. Nuestro problema cultural, porque esto es arrastrado, no creas que estamos ahorita, no es ahora solamente con las redes sociales, no. Nosotros en general, los latinos, los ecuatorianos, tenemos un problema de no aprecio, sino de desprecio por la institucionalidad. Hasta la gente más ilustrada ha terminado siendo populista. Los populistas ilustrados desprecian todo, no le hacen caso, cogen a la Constitución como que sea papel higiénico, toman las normas de conveniencia para ellos, no para el interés general. Este es un tema de arrastre que tenemos. Y cada vez que tú quieres cambiar eso, parece como que si fueras un bicho, ¿no? Como que si fueras tú el extraño. Pero esa institucionalidad, ese respeto por las normas, ese respeto a la convivencia, lo que es básicamente el rule of law, el Estado de Derecho, es lo que hace que las sociedades progresen, pues. La certidumbre que hace que todo el mundo sea igual ante la ley, que no hay ningún tipo de padrinazgo, que no hay ningún tipo de compadrazgo. Lo voy a vincular con la economía. Hace poco los premios Nobel de la economía, donde dice por qué fracasan por los países, ellos señalan mucho el tema de la economía de los cuates. Le ponen un término medio mexicano en la traducción. Yo le llamo la economía de los compadres. Y ahora que he visto cómo quieren manosear las instituciones, la economía de la gallada, le pongo yo. Yo le voy aterrizando los términos. ¿Qué es eso? No creen. Son capitalistas que no creen en el libre mercado. Creen es en el amarre con el gobierno de turno, con el favor, con la dádiva, con el acomodo con las circunstancias del poder, pero en el fondo desprecian la libertad de comercio, respetan la igualdad de condiciones, y eso lo hace mucho mal a los países. Ese no es un verdadero capitalismo con rostro humano, un capitalismo social como el cual nosotros profesamos como línea económica, la economía social de mercado, sino que es la del me cuadré, por así decir. ¿Ya? Y eso vive mucho en nuestro país, eso es muy latino. Me explico. Ojalá que no sea ahora también de Estados Unidos, donde ha habido una latinoamericanización de la política, por así decirlo. Hemos lo contaminado con cierto tipo de populismo de baja ralea.
Pero en todo caso, por supuesto, yo soy un defensor de la institucionalidad. El problema es que eso no suena muy atractivo a veces. Quedas como el antipático en la reunión política y no como el más popular cuando cuentan los votos. Pero a la larga, el respeto por la institucionalidad es lo que marca el sendero del progreso de los países. Recuerdo del libro que mencionas, de Por qué fracasan los países, que los autores hacían dos distinciones. Tenían las instituciones inclusivas, que eran aquellas que ellos buscaban promover justamente para dar la igualdad para todos, oportunidades también para que se permita tener la apertura en general para que cada persona tenga su propio camino de vida o lo pueda realizar a su manera. Y tenían las instituciones extractivas, que eran aquellas que favorecían a un grupo determinado, sea político, económico en general, o incluso aquellas que limitaban también las libertades y las oportunidades que puedan tener los ciudadanos para hacer sus caminos de vida. ¿Qué podríamos hacer para que Ecuador tenga más instituciones inclusivas? Yo siempre he ponderado el respeto a la iniciativa privada. Esa iniciativa privada es la llamada a generar empleo, que es el grito que todos al unísono debemos tener, generar empleo. No hay nada más satisfactorio que tener un ingreso gracias a un empleo o un trabajo. No quiero decir necesariamente que todo debe ser en relación de dependencia, pero es la creación, tanto el emprendedor empresario como el que recibe eso. De hecho, discúlpame por la bifurcación que voy a hacer, el esguince. Aparte de ser padre, cuando tú escuchas el sonido de los bebés cuando están naciendo, que es la satisfacción más grande que puedes tener, aunque respeto a quienes decían no ser padres. Una de las cosas más bellas que puede existir cuando tú no has nacido en cuna de petate es cuando te llaman por teléfono antes, ¿no? A decirte, ven a entrevistarte porque tienes un empleo. Eso para una persona de clase media es una de las cosas más sagradas que pueden existir después de la experiencia de ser padre. Entonces, yo creo en la iniciativa privada, sin duda alguna. Esa chispa que hace que generen las cosas, que con trabajo generen riqueza, que riqueza, bienestar y por tanto empleo. Jobs, como dicen los gringos. Pero también creo en un rol del Estado. Yo no veo al Estado como el motor de la economía. Por eso yo nunca he sido... me decían que yo era un derechista mucho más centrado, porque siempre he creído en el rol del Estado, en un rol de regulación. ¿Ya? Jamás un tema estatista. ¿Ya? Entonces sí creo que el Estado está para salvaguardar esa igualdad, ¿ya? Para que todo el mundo tenga la misma oportunidad, no solamente en tema de derechos, sino de desarrollo también económico. Que no existan este tipo de prebendas, porque uno de los grandes temas que hay y que no son verdaderos liberales son los empresarios rentistas, por así decirlo, los que viven de este acomodo, de esta dádiva, de este ya no ayuda que puede ser estímulo, que me parece bien, sino siempre, digamos, de la tutoría del Estado, pese a que critican y odian al Estado y que públicamente hablan que no debe existir el Estado, pero en el fondo son rentistas de él. Así que yo creo en ese fortalecimiento de la iniciativa privada con un rol del Estado de igualdad, de institucionalidad, de reglas claras, pero un Estado que se dedica fundamentalmente a la protección social. Esa es mi visión de la conjunción entre lo público y lo privado. Como ciudadano, tengo una preocupación recurrente, que es quizás la necesidad de que me gustaría que más gente se involucre activamente en la participación democrática del país. Por supuesto. De hecho, hay algo que a mí en lo personal me decepcionó, no por el resultado, sino por la forma en que se hizo, que fue el tema de la consulta popular que hubo el año pasado, el tema justamente, específicamente de la explotación de los recursos petroleros en el Oriente. Más allá del resultado y mi opinión particular sobre eso, a mí lo que no me gustó en ese momento fue que se le quitó la voz realmente a las personas que viven en esos campos, las personas que sufren las consecuencias, si lo podemos ver de una forma, pero también tienen esas oportunidades de trabajo y todo lo que pueda generar una reactivación económica en el sector de cualquier bifurcación. De hecho, ahí perdió la consulta, ¿no? Sí, es correcto. Y es por eso que siempre mi preocupación es cómo se le quita quizás también al ciudadano ese poder de poder incluso decidir sobre algo que le afecte directamente y se les puede otorgar a otras personas. ¿Cómo podríamos tanto incentivar esa participación democrática
como quizás también devolverle ese poder al ciudadano. No hay nada más sagrado que ser ciudadano. Ser ciudadano es el cargo más importante en una democracia. Y no cualquier ciudadano, todos somos habitantes, todos tenemos derechos, sí. Derechos inalienables, el de la vida, por ejemplo. Pero ciudadano es el que paga impuestos, así sea $1. Ciudadano es el que es responsable de lo que pasa alrededor suyo, el que participa. El resto es un habitante, es una persona y tiene todo tipo de derechos. ¿Por qué digo aquello? Porque somos expertos en quejarnos, pero no ser copartícipes de los procesos del desarrollo. Y ese es, en el buen sentido, la política. No lo político que nos hacen diferenciar de la universidad. La política, porque era una explotación nueva que tiene otro tipo de protocolos. No vamos a comparar con la de CEPE Texaco, pues el año 1972, altamente contaminante. Porque si tú le quitas esa fuente, sí sabes que lo que va a pasar, ¿no? Los que van a terminar llegando pues son los señores del crimen organizado a suplir la alternativa de economía privada, porque el Estado no va a haber. Porque el Estado tiene que dedicarse a educación, a salud y a seguridad. ¿Quién va a ser el que va a proveer a esa economía ciudadana que quedó en la nada? Las economías criminales. Está de más decírtelo, lastimosamente, y eso tenemos que luchar. Así que se tiene que escuchar la voz, más allá que también ellos fueron, democráticamente hablando, víctimas de una dicotomía. El petróleo, al ser un bien nacional, su decisión dependía de todo el país y no solamente del tema de la localidad. Jurídicamente parece muy, muy lógico, pero es absolutamente ilógico desde el punto de vista de la comunidad, del beneficiario y o perjudicado, por así decirlo. Ese es un tema que me llama a decir que lo que tenemos que ahora pensar, ahora que se habla tanto de cambios constitucionales, constituyentes, reformas, y está bien. Para mí lo primero que hemos que hacer es despenalizar el debate, que la gente converse sobre el tema. La otra vez algo señalamos al respecto. Señores, veamos qué modelo de país queremos. Ese es el debate que tenemos que tener de fondo sobre los temas, porque señores, en lo demás no creen que hay mucho que hacer. Los derechos son progresivos, no pueden ser regresivos. No se pueden tocar el catálogo de derechos. Lo que se puede dejar de escribir es el listado de deseos, que alguna gente piensa que las constituciones son como Papá Noel que vienen ahí con un bolso atrás. Pero señores, lo que se tiene que debatir es qué modelo de sociedad y de modelo territorial queremos tener. Y ahí va lo que tú acabas de decir. ¿Es justo que una comunidad dependa de una votación de todo el país para su propia autodeterminación económica, política o social? ¿Es justo? ¿Es lógico? Esos son los temas que tenemos que debatir, ¿no? Quiero terminar ya de este ámbito político en general haciendo una pregunta que me resuena porque sé que eres un hombre de familia y tienes un hogar y a mí me da la sensación de que ser político en Ecuador y combinar tantas cosas a la vez es dificultoso. ¿Qué tan difícil es llevar a cabo todo eso y ser también político en Ecuador? Al igual que cualquier actividad, porque no es que este es especial, cuando tú te metes a fondo sacrificas algunas cosas, entre comillas, el tiempo básicamente. Pero eso pasa en cualquier actividad. Los artistas, los empresarios que tienen que seguir pendientes de su negocio un domingo porque no dejas de producir, es en cualquiera. Cualquier cosa que tú lo haces intensamente, en la que crees, en la que te das por completo, tiene unas variables. En este caso es el tiempo de compartir con tu familia. Yo no puedo decir que la actividad pública / política ha sido un sacrificio. Soy de los que creo que la gente debe desconfiar cuando le dice que se sacrifica por otros. No, yo lo he hecho porque me gusta, porque me siento bien, porque creo que debo aportar. Yo no me sacrifico haciendo cosas que no quiero y no me gustan. De por sí desconfío de los que tienen esa etiqueta. ¿Dónde están los terceros? En este caso la familia, tu núcleo familiar. Básicamente el tiempo. Ya me ha pasado inclusive cuando era político. Entendiendo como político, ya digamos desde cuando fui legislador y daba discursos y salí en la televisión. Pero como servidor público, cuando estuve en la Procuraduría General del Estado y en el municipio, 14 años entre los dos, nunca llegué con la luz del sol a mi casa. Y a veces me lamento
mucho tiempo que no pude estar cerca de mis hijos pequeños porque tenía que estar trabajando a full para que las cosas marchen, por un alto sentido de responsabilidad, que si conversas con las personas que han trabajado conmigo, que señalarán defectos, que los tengo, por supuesto, y errores, van a poner de relieve mi alto sentido de responsabilidad, de que las cosas marchen. Nunca he sido irresponsable, vago en ese sentido. Así que sí, eso conllevó a que no estuve todo el tiempo que hubiera querido tener con mi familia y principalmente con mis hijos pequeños. Les tocaba que cuando ellos estaban en Guayaquil, yo estaba en Quito. Cuando ellos después estuvieron en Quito, estaba en Guayaquil, en el municipio. Después estaban en Guayaquil y yo me fui a vivir a Quito en la legislación todas las semanas, por si acaso. Para mí no es ninguna sorpresa. Yo sí trabajé en el Congreso de los lunes. Es lo más normal del mundo. Ahora lo venden como una fórmula mágica. Me parece bien. Pero, señores, hay una historia que no es del día de ayer, ¿no? Por si acaso. Así que sí, ese es el tema de fondo. Pero ellos han sabido que esto para mí no ha sido el servicio público vinculado después a la política. No ha sido un tema de hobby, no ha sido un tema de decepción, de ¿cómo es? Me cuadré, llegué. Es que conseguí porque el primo, el tío, la familia del vecino, el que llegó, me llamó. No, no, no. Lo mío ha sido un tema de convicción. Yo tomé una decisión de vida hace muchísimos años. Mi decisión de vida fue involucrarme en el servicio público. Lo mío no es de rebote, pues, ¿no? Es una decisión de vida. Entonces ellos sabían que eso es lo que a mí me sentía un hombre en su momento realizado, ¿no? Llegando al último tramo de nuestra conversación, generalmente tenemos como tradición hacer 2 preguntas finales en el programa. Sin embargo, esta vez voy a aumentar una más. Y por curiosidad quizás personal, pero que también pueden seguramente reflejarse mucho en de nuestra audiencia. Me gustaría primero saber que nos puedas recomendar un libro. Quizás un libro que te haya marcado y sientas que es bueno compartir esas ideas que salen de ahí. Uno de los últimos que me leo, porque les puedo recomendar varios. La revancha de los poderosos de Moisés Naim, donde te refleja el problema del mundo de las 3P. Populismo, posverdad y polarización. Las 3P, que son el cáncer del mundo. Venía escuchando una entrevista a un personaje diciendo que al revés, hay que polarizar más. Y esas son las voces que están pegando ahorita. En vez de detener la polarización, quieren aplastar porque esto es blanco y negro. Es una cuestión. Esos son los líderes de opinión ahorita que están en el mercado. Pero bueno, ese es interesante. Pero les recomiendo uno también que me marcó mucho últimamente y lo tengo como cabecera. Es un libro del expresidente de España, Mariano Rajoy, que se llama Política para Adultos. Y en ese libro él dice que la política para adultos no es para la gente mayor, es para tomar en serio las cosas, con responsabilidad, alejando todo populismo. Eso se denomina política para adultos. Si ya quieren otro más, les recomiendo Cómo mueren las democracias, de Steven Levitsky. También. Si me pediste uno, te doy 3, pero está medio relacionado. Pero si ya dejamos en uno, el libro de Rajoy que vino acá en noviembre, diciembre del año pasado, estuve en Quito con él, con el expresidente, dice que me firme el libro, Política para Adultos. Me ha dejado marcado. No es para viejos ni para mayores, por si acaso. Es para los que se interesen. Es para los que se interesen. ¿Y para qué se interesen? Exactamente. Dice que el mundo es mucho más que un tweet, ¿no? No puede definirse las cosas solamente en un tweet. Me gustaría que a nuestra audiencia le puedas dejar con una pregunta, con una reflexión que ellos puedan hacerse después de toda esta conversación que hemos tenido. Algo que te gustaría que ellos piensen, analicen y reflexionen un poco durante esta conversación. ¿Van a hacer todo lo posible para buscar su felicidad? La felicidad no es un derecho, ¿eh? Por si acaso. Lo que ustedes tienen derecho es a buscar su felicidad. Van a hacer todo lo posible. El tiempo es corto. Hagan lo que sientan, no tengan miedo y permanentemente busquen su felicidad y traten de no hacer daño. Y por último, en un caso hipotético, si solo dependiera de ti y solamente de ti, ¿qué cambio te gustaría ver en tu comunidad, o en el país o en el mundo? Quiero ver algo enfocado en salud y educación.
Seguridad es algo permanente, creo que vamos a tener un gran apoyo de aquí a mediano y largo plazo, pero en salud y educación yo quiero un tema profundo. Para mí esa es la razón de ser del Estado. Yo no quiero que nadie se quede atrás. Yo no quiero que ni una sola persona fallezca porque no tiene la medicina. Otra cosa es que tenga una enfermedad grave. No quiero ver a ni un solo niño que no tenga la oportunidad de educarse. Ahora bien, una vez con educación, cada uno toma su destino, su rol. Por eso, al principio de la entrevista te dije, para mí es importante el punto de partida. Yo no puedo definir cuál es el punto de llegada. Porque el que aprovecha la oportunidad, que en este caso tiene que darlo lo público, el Estado, estudia, se sacrifica, hace los esfuerzos, pues no puede terminar en el sendero de su vida igual que el pendenciero, que el que no se sacrifica, el que no hace nada. Pero todo el mundo tiene derecho a tener esa oportunidad. Y básicamente en salud y educación, nadie se puede quedar atrás. Henry, muchísimas gracias por habernos acompañado el día de hoy. Gracias a ti por este interesante diálogo. Espero volver a encontrarnos próximamente. Encantado, cuando quieras.